really want to make a deal. I think they want to die. Ese era el presidente Trump, reaccionando al colapso de las negociaciones para una liberación de rehenes. Acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas y, según los informes, se desmoronaron porque Hamas ahora está retrocediendo en ciertos detalles de las negociaciones que ya se acordaron justo antes de que las dos partes estuvieran cerca de llegar a un acuerdo. Ahora, en este video vamos a entrar en lo que la estrategia real de Hamas es, y es una estrategia inteligente, así que quédate hasta el final del video. Ahora aquí está Tamir Mora, corresponsal político, jefe de Channel 14 Cable News en Israel, informando sobre uno de esos detalles que Hamas está cambiando. בין היתר, חמאס דורש מישראל לפרק לחלוטין את קרן הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה ולהכניס מדי יום לרצועה 500 מסעיות סיוע שכולן יוכנסו על ידי האום, או במילים אחרות יגיעו ישירות לידיים של חמאס. זאת בניגוד לסיכומים שכבר הושגו בשלב מוקדם יותר של השיחות, על פי מדי יום ייכנסו 200 מסעיות באמצעות האום ו300 מסעיות באמצעות קרן הסיוע. רק ניתן מעט פרופורציות, לפני המלחמה נכנסו לרצועת עזה 73 מסעיות מדי יום בממוצע בלבד, וזה הספיק על מנת להאכיל את תושבי הרצועה. Entonces, Hamas está terminando que el Humanitario de Gaza Fundación, esa es la organización estadounidense que está trabajando con los israelíes, distribuyendo en este punto más de 2 millones de comidas por día para los gazatí, es lo que significa directamente que están dando la comida directamente a los ciudadanos de Gaza, que eluden la forma en que se distribuía esa ayuda durante la mayo. Era parte de la guerra que es que lo traerías tu organización afiliadas a la ONU e ir directamente a las manos de Hamas. Y hemos hablado de esto muchas veces en videos anteriores, y si has estado siguiendo la guerra sabes esto, que Hamas ha estado utilizando la ayuda humanitaria. Eso viene como una forma de sobrevivir. Ellos toman la ayuda, lo venden a precios exorbitantes a la gente y lo acaparan para sus propios operativos. Han sus propios terroristas vendiéndolo, luego toman el dinero y lo usan para contratar nuevos reclutas y básicamente usan la ayuda como una forma de controlando la población y manteniendo su autoridad de gobierno. Así que la Fundación Humanitaria de Gaza, esta nueva organización que ha entrado en áreas bajo control total de las FDA y ha estado distribuyendo ayuda a Gaza directamente gratis, es una amenaza mortal para Hamas, porque si la gente de Gaza está recibiendo ayuda sin tener que comprarlo a precios exorbitantes de Hamas está privado tanto de su flujo de efectivo como de su poderes, que en estas negociaciones originalmente fue acordado que 300 camiones cargados entrarían todos los días a la Fundación Humanitaria de Gaza, y 200 camiones cargados entrarían a través de organizaciones afiliadas a la ONU, áreas que todavía están pobladas por Hamas y algo bajo su control, y Hamas ahora está exigiendo que la Fundación Humanitaria de Gaza esté completamente disuelto y que los 500 camiones por día van a sus manos ahora. Entre paréntesis, como señaló Tamir Mora, 500 camiones al día es mucho más que suficiente para alimentar a todos en Gaza. Solo antes de la guerra alrededor de 77 camiones cargados de ayuda y los alimentos iban a la franja de Gaza a diario, y eso es lo que se consumía asumido por el pueblo de Gaza. ¿Por qué Hamas exige esto? Porque es una demanda tan importante que vale la pena explotar las negociaciones sobre. Bueno, obviamente Hamas lo sabe. Mientras la Fundación Humanitaria de Gaza sea en absoluto entrega exitosa de alimentos directamente a la gente, están en peligro de perder su flujo de efectivo y su autoridad, y por eso Hamas ha estado amenazando a los gazatíes. ¿Quién va a recibir comida de la Fundación Humanitaria de Gaza? Hubo un informe hace un par de días que hubo un cohete disparado desde Hamas territorio controlado en uno de los sitios de distribución. Hamas está tratando de hacer que sea demasiado peligroso ir a los sitios de distribución para conseguir la comida allí, para que los gazatíes no vayan allí por su comida y ve a ellos en su lugar, y luego pueden controlar la población y también pueden ganar dinero con ello. Así que esta batalla por la cantidad de comida entra en manos de las Naciones Unidas, organizaciones controladas que realmente están trabajando mano a mano con Hamas versus cuánto de eso va a Gaza. Fundación Humanitaria, esta organización estadounidense con los israelíes, es fundamental para toda la guerra. Ahora el principal punto de fricción en estas negociaciones desde el principio ha sido que Hamas exige un compromiso para poner fin a la guerra. Israel se niega a poner fin a la guerra mientras Hamas siga siendo un ejército entidad rectora a Israel. Exige que Hamas se disuelva por completo, completamente desarmado, y su liderazgo exiliado de la franja de Gaza para que no haya más Hamas. Israel
quiere la victoria sobre Hamas, porque no podemos tener una organización genocida comprometido con la muerte de todos los judíos del mundo, todavía en una posición de gobierno en la franja de Gaza, sí, que Hamas cree que si profundizan en este punto sobre la ayuda humanitaria, que les arroja un salvavidas, pero es posible que se pregunte por qué piensan que Israel alguna vez renunciará a esta demanda de que permanezcan y esto se mete en la política interna y este es el segundo factor que está influyendo porque Hamas está haciendo esto en este momento. Un problema interno más polémico en Israel en este momento es lo que se llama el proyecto de ley Shariri. A lo que se refiere es al caridemio a menudo llamado ultraortodoxo. Son partidos en Israel que son parte de una corriente de judaísmo ortodoxo que no cree en servir en el ejército israelí y tiene que hacer con toda su teología sobre el Estado de Israel. No vamos a entrar en la maleza de lo que es esa teología, pero este es un segmento de la población judía israelí y los ultraortodoxos que se niegan a servir en el ejército israelí y la cuestión de cambiar ese statu quo. Sido un tema muy polémico en Israel durante muchos años, durante décadas, realmente, pero ha llegado a un punto crítico desde el 7 de octubre, porque el resto del público israelí que está luchando esta guerra, especialmente tienes estos reservistas miles y miles de reservistas que están dejando sus trabajos y sus familias por periodos prolongados luchando la guerra, el resto de Israel está sufriendo bajas militares en el campo de batalla mientras que la comunidad ultraortodoxa no está llevando su peso. Y por lo tanto, es un tema muy polémico ahora. Los partidos ultraortodoxos forman un componente muy importante de la coalición del primer ministro Netanyahu. La forma en que funciona la política de la Knesset, la forma en que funciona la política israelí, que existe la Knesset, es la legislatura. Hay 120 escaños en la Knesset. Para que el gobierno siga funcionando tiene que haber una coalición que sea al menos la mitad de la Knesset, por lo que hay una mayoría, lo que significa que debe tener 61 miembros de la Knesset. Son parte de la coalición gobernante y la coalición no tiene una mayoría de 61 escaños. Lo que luego sucede es que la oposición, que es la mayoría, un voto de no confianza, esto derriba al gobierno y desencadena nuevas elecciones. Así es como funciona la política de coalición ahora. La forma en que los partidos se unen a la coalición es que a cambio de estar en la coalición se les da el control de diferentes ministerios del gobierno. Hasta hace aproximadamente un mes la coalición gobernante en Israel tenía 68 escaños, más que suficiente para gobernar una coalición bastante saludable, pero hay 18 ultraortodoxos Haredi escaños en la Knesset. Y lo que sucedió hace 2 semanas, los partidos Haredi tomaron la decisión de renunciar a todos sus ministerios, por lo que esencialmente dejaron la coalición. Sin embargo, dijeron que todavía no van a votar por una moción de censura, no van a votar para derribar al gobierno, pero están rindiendo sus ministerios ahora. ¿Por qué harían eso? Parece que perderían por eso ya. No controlan los ministerios, pero no derriban al gobierno, pero ese es exactamente el punto. La razón por la que lo hicieron es como una advertencia muy severa al primer ministro Netanyahu. Por una vez que han renunciado a sus ministerios, ya no hay el incentivo para que mantengan unida la coalición, o para decirlo de otra manera, ya no hay un desincentivo para votar por una moción de censura, así que fue una forma de poner al primer ministro Netanyahu sobre aviso que tienen un pie fuera de la puerta de la coalición, y si votan por una medida de no confianza, el gobierno caerá. Israel irá a nuevas elecciones. Para hacer una larga historia corta, el hecho de que estos Haredi partidos ultraortodoxos han renunciado a sus cargos ministeriales hace que la coalición del primer ministro Netanyahu sea más débil ahora que nunca. Se podría decir que está a un pelo del colapso absoluto, así que Hamas cree, y no se equivocan, que si solo esperan un poco más y pueden empujar estas negociaciones por el camino, si pueden comprar un poco más de tiempo, podrían vivir de manera realista para ver el punto donde cae el gobierno de Netanyahu y quien reemplazaría a Netanyahu en el gobierno. Argumentarían que estarían más dispuestos a hacer un trato con ellos si miras esto. Realmente partidos de la oposición que han sido anti-Netanyahu todo el tiempo y han sido críticos con su manejo de la guerra y críticos con su manejo de las negociaciones. Hamas probablemente tenga razón. Cualquier gobierno no dirigido por el primer ministro Netanyahu en el paisaje israelí probablemente le daría a Hamas un trato más favorable. Así que eso es parte de por qué Hamas está haciendo esto. Así que cuando el presidente Trump, Hamas didn't really want to make a deal. I think they want to die. su enviado a Medio Oriente, Whitcomb, está expresando frustración que Hamas está siendo poco realista en sus demandas. Entender que Hamas en realidad está siendo muy racional. Ven una luz al final del túnel si pudieran sobrevivir el tiempo suficiente.
para ver caer al gobierno de Netanyahu. Esto tiene todo que ver con el tercer factor que está jugando un papel muy importante en el comportamiento de Hamas. Esa es la campaña de propaganda muy exitosa que Hamas ha librado durante las últimas semanas argumentando que hay una hambruna en Gaza. Así que en la primera parte del vídeo hablé del hecho de que Hamas quiere controlar la ayuda humanitaria, pero Hamas también ha promovido la idea de que hay condiciones de hambruna en Gaza. Esto lo hemos discutido en algunos vídeos anteriores. El vídeo anterior que publicamos justo a finales de la semana pasada hablamos de esto en detalle, pero solo para resumir los puntos clave la semana pasada. Israel lanzó imágenes de drones de 1,000 camiones cargados de ayuda humanitaria. Eso es suficiente para alimentar a toda la franja de Gaza durante 2 semanas. 1,0 camiones de ayuda humanitaria sentados en el lado de Gaza de la frontera, en áreas que Hamas todavía controla, que no había sido recogidas y entregadas durante semanas. Nadie venía a buscarlo y mientras tanto Hamas y las organizaciones de la ONU, organizaciones internacionales, han estado gritando que hay una hambruna en Gaza. Una vez que los israelíes publicaron las imágenes de drones que les mostramos en el video anterior de estos 1,000 camiones cargados de ayuda humanitaria simplemente sentados allí, después de eso fue liberado al público bajo. Y aquí en los últimos días las organizaciones de la Organización de las Naciones Unidas han estado recolectando esos alimentos y comenzando a distribuirlos en la parte norte de la franja de Gaza. Estaban un poco avergonzados, humillados en el escenario mundial cuando todos vieron que toda la narrativa de la hambruna era una mentira. Así que esta narrativa de la hambruna, que ha estado funcionando muy bien en los medios mundiales, ves titulares en todas partes sobre el hambre. En Gaza sí hay gazatíes que se mueren de hambre solo porque las Naciones Unidas en cooperación con Hamas les han estado reteniendo alimentos, reteniendo comida. Amplificando esta narrativa de hambre empuja la idea de que el nuevo sistema de distribución de alimentos que Israel y la Fundación Humanitaria de Gaza han implementado en la parte sur de la franja de Gaza en realidad no funciona. Al promover esta narrativa falsa de que no funciona, ponen más presión sobre Israel para cambiar la forma en que están entregando la ayuda y volver al viejo sistema donde la ayuda pasa por las organizaciones de la ONU directamente a las manos de Hamas. Así que esa es la estrategia de Hamas: amplificar la narrativa del hambre colocando más presión sobre Israel para aumentar las cantidades de ayuda yendo a las manos de Hamas o completamente dispensar con la Fundación Humanitaria de Gaza. Al mismo tiempo están haciendo que una demanda en las negociaciones para deshacerse de la Fundación Humanitaria de Gaza, al mismo tiempo que amenazan a los de Gaza que van a recibir alimentos de ellos si pudieran deshacerse de la Fundación Humanitaria de Gaza, tomar el control de toda la ayuda que entra en la franja de Gaza, que es ayudada e instigada por esta falsa narrativa del hambre que pone una presión cada vez mayor sobre Israel. Todo esto debilita la posición de Israel en un momento en que el gobierno israelí, la coalición led del primer ministro Netanyahu, pende de un hilo. Así que ese es el plan de juego de Hamas, tanto como el presidente Trump está expresando esta frustración y diciendo que sabes que solo quieren morir. Están cambiando los términos del acuerdo. Una muy buena razón por la que Hamas lo está haciendo. Hamas está acabando en su posición porque ven debilidad en el lado Israel y ven su campaña de propaganda sobre el hambre trabajando. Ven una posibilidad de recuperar el control de la ayuda humanitaria que abre su flujo de efectivo y su poder, y ven la posibilidad de derribar al gobierno de Netanyahu. Todas estas cosas combinadas le Hamas hasta la conclusión de que es mejor que no hagan un trato ahora, retrasándose aún más en el futuro.